Vamos entonces, ya dado que vamos a tratar un apartado de vocabulario, al bloque 2, que es donde tenemos ese vocabulario. Y dentro del bloque 2 vamos a buscar el que nos dice the environment. Ahí lo tenéis, the environment, ¿ok? Eh, Llamo ya la atención sobre algo que suele ser un fallo muy común a la hora de escribir esta palabra. Fijaos, delante de la M de ment hay una N, aunque realmente parece que no suena en la pronunciación, environment, no es environment, hay que escribirla. Sí, cuidado porque suele ser muy común que a la hora de utilizar esta palabra, esa N delante de la N no se utilice, se nos olvide. Por eso, como digo precisamente, porque realmente la pronunciación no está muy presente, ¿no? The environment, el medio ambiente. ¿Vale? Y además aquí veis que se puede utilizar con el artículo determinado. Bueno, aquí tenemos varios archivos. Hoy vamos a ver el que está marcado como número 11, vocabulario de environments, y el que dice environmental problems, ¿vale? Problemas medioambientales. Los otros dos que ya exactamente no son, quiero decir, se apartan un poco de estos problemas del medio ambiente porque hablan de fauna, la flora, como dice geografía física, ¿no? La montaña, el mar, etcétera, lo dejamos para otro momento. Entonces, nos vamos a centrar en medio ambiente, pero en los problemas del medio ambiente, que parece que es lo que a la gente le interesa cuando se habla del environment. Vamos a empezar por ese número 11 que bueno, tiene una forma un poco peculiar en cómo se presenta el vocabulario. Se presenta a través de una serie de ejercicios. Esto está tomado de un libro de texto, no recuerdo exactamente, pues hace ya mucho tiempo. Los términos son actuales, es decir, que no están desfasados, pero se presentan a través de una serie de ejercicios. Nosotros no vamos a hacer aquí los ejercicios, nos vamos a centrar en las palabras, pero si decidís hacerlos para practicar, también tenéis incluido en este apartado el solucionario, ¿no? Que sería concretamente este que dice Key to the Environment Exercises. ¿Vale? Pues si alguien quisiera hacer. Bueno, ¿qué nos comentamos o qué comentan del environment? En otra cosa más y ya nos metemos en ello. Recordad, son muchas las palabras que aparecen aquí. Pero como siempre, realmente las que yo puedo aprovechar son 10, entre 10 o 15 en la media. Aquellas que son las más importantes, las más comunes. En este tema concreto, de repente, hay varias, muchas de esas 10 o 15 que ya os suenen, ¿no? Porque como un tema del que se habla tanto y a veces los términos son traducciones literales del inglés, ¿no? Pues puede que no suene. Bueno, vamos a empezar por el que dice Green Quiz, lógicamente todo lo que sea green es lo que está relacionado con environment. Y a través de las preguntas y las respuestas, sobre todo a través de las preguntas, vamos a ver eh, vocabulario, ¿no? Fijaos en la primera pregunta. How many trees are cut down every year to make paper products? ¿No? ¿Cuántos árboles se cortan cada año para hacer papel? Bueno, en ese caso, un verbo que puede aparecer si nos hablan de bosques, de actividades de tala de árboles y tal, sería cut down. Que cut down es cortar, y concretamente cortar un árbol. Fijaos que el verbo cut le unen o le acompaña la partícula down, con lo cual en este caso sí que es bastante expresivo, porque significa cortar y que al cortar se cae. Down, abajo. ¿Vale? No me preguntéis por las respuestas correctas, tendría que acudir al key porque no me acuerdo. Si es 1 billion, 2 billion o 4 billion. Recordad que en inglés billion es 1.000 millones, no el billón castellano. O sea, son 1.000 millones, 2.000 millones o 4.000 millones, ¿vale? No es el un billón, no. En inglés ese billion hace referencia a 1.000 millones. Cut down, un verbo bastante común. Number two, how long does it take a tin can to decompose? Bueno, tin can es una lata. También podéis encontrar tin o can por separado, ¿vale? Cada uno por su lado. Y aquí la palabra un poco relacionada sería decompose, que es descomponerse. Y parecida también al castellano. De hecho, vendrá de la misma raíz latina, ¿no? Decompose, descomponerse. ¿Y cómo se dice decomposición? Cuando, o sea, la idea es que lo que expresa la pregunta es que la idea es, oye, pues
recíclalo, ponlo en su sitio correcto, porque si no, si la dejas por ahí, tardará en decompose, en descomponerse, es decir, en que la Tierra la absorba y se desintegre, digamos. Pues 5, 50, 100 years, bueno, yo apostaría por los 100. Pero bueno. La pregunta siguiente es lo mismo, pero ahora hablando de los plastic bags, ¿no? Que ya sabéis que hay una serie de normativas que hacen que nos cobren la bolsa de plástico para que la reutilicemos, etcétera. Y bueno, eh, cuando uno va a la compra, uno que pues a veces va aburrido y te fijas en cosas que tal, yo creo que hay como un 50-50, ¿no? O vamos 60 a favor del reciclaje y 40 a favor de no reciclaje, no sé, por lo menos cuando yo voy al súper. Number four, igual, ¿no? Which of the following never decomposes. Y resulta que hay materials, que a lo que nunca, ¿no? Tenéis glass, que es el cristal, plastic, el plástico, y cloth, que es la tela. ¿Vale? Cloth es una palabra general que significa eso, ¿no? Tela, tejido. Bueno, pues quizás el cristal, ¿no? No por nada, sino porque hay museos en los que tienen objetos de cristal, pues, del Imperio Romano, y esos son, pues, cientos o mil años o por ahí. Glass, plastic and cloth. Ok, bueno, global warming. Este sí hay que saberlo sí o sí, pero yo creo que es fácil de decir qué significa, ¿no? ¿Qué significa? El calentamiento global, ¿no? Warm, el verbo to warm, que es templar y demás, bueno, pues el término que se utiliza para hablar del calentamiento global es global warming. A source of energy no es una fuente de energía, source of energy. An increase in the Earth's temperature, esta sí. Y a type of nuclear power, un tipo de energía nuclear, pues no. Which country is the largest source of global warming? ¿No? El que más contribuye a eso, Japan, China o the USA. ¿Cuál crees? Vamos a mojarnos aquí en esto. Japan, China or the USA. El país que literalmente significa qué país es la mayor fuente de calentamiento global, es decir, el que más contribuye al calentamiento global. Por lógica y porque todavía están en un proceso de desarrollo, digo por lógica, porque son 1.300, 1.400 millones de personas, y porque, insisto, están todavía en ese proceso de desarrollo ya total, pues debería ser China, ¿no? Porque, claro, ¿no? Hay uno de estos, de una de las luchas contra del calentamiento, o sea, para que no ocurra el calentamiento global, es lo que llaman la descarbonización, que aquí la Unión Europea pues está muy metida en eso, ¿no? Y en China todavía el carbón sigue siendo una fuente de energía bastante, bastante, quizás dentro de 20, 30 años, puede que no, pero por ahora es así. Okay, which of the following ways of heating water is the most environmentally friendly? Fijaos, el verbo heat, aquí en ing, porque va detrás de una preposición, pues es calentar, to heat. Calentar agua, calentar una casa, ¿ok? Heat. Y environmentally friendly, quiere decir que es respetuoso con el medio ambiente. Hay una estructura en inglés, que de hecho yo lo he utilizado al referirme al examen student friendly, en el que tenemos un adjetivo, un sustantivo o un adverbio, y detrás le colocamos la palabra friendly. Bueno, esa idea de esa palabra seguida de friendly quiere decir que es pro lo que te indica la palabra. Es decir, que lo que estés hablando, que tú califiques de friendly, es positivo, es beneficioso para el sustantivo, para la palabra, mejor dicho, que va delante de friendly. Por eso cuando hablas de environmentally friendly, es que es bueno para el medio ambiente, respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Insisto, cuando yo digo que el examen es student friendly, es que es positivo para el estudiante, está pensado para que le venga bien, ¿vale? Bueno, y tenéis solar power, la energía solar, el combustible, el petróleo, la electricidad. Ahora hablaremos un poquito más en un listado que tenemos ahí de estas otras palabras. Y por último, what percentage of an average family's rubbish can be recycled? Bueno, rubbish es una forma de decir, hay varias, pero es una forma de decir basura. Rubbish, ¿no? R-U-B-B-I-S-H. Y otro verbo que este también hay que aprenderlo y aprenderlo cómo se escribe, que es recycle, reciclar. Aquí va en pasiva, pues es recycle. Me hace gracia porque
el profesor encargó con todo su afán, ay, por favor, hacer esto, ¿no? Papel reutilizable. Y tuvo que corregir el spelling de recycle, ¿no? Porque ya en inglés no le salía tan bien. Yo había puesto recycling y no, es recycle con Y y con E. Bueno, al menos hicieron el español correcto, ¿no? Que tampoco creáis que está sencilla. El segundo, claro, entonces aquí lo que decía es reciclando papel. Papel reciclado tiene que ser con ED, ¿no? Entonces, y además la Y no es correcta. Es verdad que hay adjetivos con INC y otros con ED. ¿Cuál es la diferencia? El adjetivo con INC es un adjetivo activo, ¿no? Por ejemplo, si tú dices recycling paper, sería un papel que sirve para reciclar, porque el sustantivo, digamos, es el agente de ese activo. En cambio, si yo creo ese adjetivo, como veis aquí, a partir de un verbo, y le pongo ed, allá tiene un carácter pasivo, es decir, recycled paper, ese papel es reciclado. Por eso eso es correcto aquí. ¿Vale? Es como lo de boring y bored. It's a boring film, porque la película es aburrida, es decir, es la que provoca ese aburrimiento, but oops, I was really bored yesterday in class. Ayer estaba muy aburrido. Y ed, porque en realidad es como yo me siento, es decir, tiene un carácter pasivo. ¿Vale? Sí, rubbish es basura. ¿Mm? 50%, 80%, 90%, pues, no sé, hace poco escucháis algunos materiales, creo que era, vamos, el cristal o algo así está como en el 60% o demás. Bueno, poco a poco. Ok, um, si ahora subimos un poco más y vamos al listado ese que tenéis, que dice The Environment, bueno, pues muchas de esas palabras que hemos visto y alguna más aparecen aquí, ¿no? Mirad, tenemos nombres, verbos y expresiones. Tenéis que empieza ahí la palabra pollution, con doble L, ¿vale? Pollution. Pollution es contaminación en general, ¿no? Pollution. También se puede utilizar contamination, ¿ok? Luego, pues tenemos, y no me acuerdo de pollution, pues puedo utilizar contamination. Dependiendo del tipo de contaminación, delante de pollution puedo colocarle un sustantivo. Fijaos, si yo digo air pollution, pues la contaminación del aire. Air pollution. El que cierra la columna de los nombres, antes de los verbos, dice water pollution, contaminación del agua, ¿vale? Entonces, bueno, pues a palabras en general, pollution, pero como digo, puede no modificar, sino bueno, precisar a través del sustantivo que le pongamos delante. Bueno, chemical, productos químicos, ¿no? Un producto químico. Conservation y deforestation, pues es igual que en castellano, ¿no? Ahí no. Vale, en los exhaust fumes, que todos los años para mí suponen un poco, que tengo hay que revisar, etcétera. Bueno, pues los exhaust fumes, de los cuales no, eso sí no puedo dar una traducción exacta, serían todos aquellos vapores, humos, etcétera, contaminantes, ¿no? Por ejemplo, los que salen del tubo de escape de un coche, ¿ok? O en las fábricas, esos son los exhaust fumes, ¿no? Como ese vapor o esos humos que son lógicamente de desecho, ¿no? Y que proceden pues, de una combustión, eh, de una combustión de algo. Con increase, que es aumentar, perdón, en este caso es aumento, estamos en los sustantivos. ¿Veis? Ahora es land pollution, contaminación de la tierra. Land pollution. Landfill, esto es un corrimiento de tierras. Cuando se produce, pues eso, ¿no? Hay unas lluvias muy fuertes y tal, o lo que desgraciadamente ocurrió en Valencia con la lluvia fuerte o la dana, pues fueron esos landfills, que hubo desprendimientos, corrimientos de tierra que lógicamente se llevaron por delante. Litter. Litter es otra forma de decir rubbish. Realmente no hay diferencia, ¿no? Y vais a encontrar rubbish o litter. A veces en las papeleras vienen marcadas con litter. Es la que suelen marcarse, digamos, con esa palabra hasta que con rubbish. Bueno, luego tenemos nuclear power. Mira, la palabra power, que significa poder, también significa energía, ¿vale?
Y colocando delante de power el adjetivo, podemos especificar qué tipo de energía. Nuclear power, ¿ok? Wind power, que es la eólica. Electrical power, la energía eléctrica, o incluso a veces power es simplemente sinónimo de energía eléctrica, ¿no? Si el contexto lo deja claro, también puede ser, ¿no? Pero que sepamos que ese power también es otra forma de hablar de energy, de energía. Oil spill, pues es un derrame de petróleo, ¿no? Oil spill. También si pusiéramos delante chemical spill, pues era un derrame de productos químicos, ¿no? Eso es lo que se llama, a lo que indicamos con la palabra spill. Bueno, el petrol, que hemos dicho que era el combustible. Pollutant, pollutant es el contaminante. O sea, pollution, el fenómeno, y un elemento que contamina es a pollutant. ¿Ok? Por ejemplo, los exhaust fumes, esto que hemos visto antes, pues esos son pollutant. Es a pollutant. Rubbish, la basura. Smoke, el humo en sí. Y luego tenéis toxic waste. Bueno, waste como sustantivo es desecho, desperdicio, el que sea. Si yo además lo acompaño del adjetivo toxic, pues quiere decir residuos tóxicos, ¿no? Es decir, especifico aún más y no solo es que sea un desecho, sino además que un desecho bastante malo, ¿no? Los residuos tóxicos, toxic waste. Verbos que también utilizamos al hablar de environment. Bueno, to care about. Esto no solo se utiliza en environment, también se utiliza para hablar de personas y tal, ¿no? Que es preocuparse, cuidar de. Yo puedo cuidar de una persona o también pues, puedo cuidar del bosque o del medio ambiente. You have to care about the environment or you have to care about that forest outside your house. Bueno, cut down, que lo hemos visto ya. Damage, dañar. ¿Vale? Damage está relacionado con dangerous, peligrosidad y demás. Bueno, damage, dañar. Decompose, que lo hemos visto ya. Destroy, que es destruir. Ok, harm es como el verbo hurt, herir, hacer un daño físico, ¿vale? Hacer un daño físico, to harm. Bueno, increase, aquí sí es verbo, aumentar, bueno, protect, recycle, que ya vemos y tal. Y save, que es salvar. Si estuviéramos hablando de dinero, sería ahorrar. Pero en este caso, puesto que estamos hablando de la protección y demás, to save es salvar. ¿Salvavidas? Lifesaver. O sea, sería igual de... Ajá, lo que pasa es que, fijaos, sería, puesto que, porque save es el verbo. En cambio, lifesaver es el salvavidas, el aparato, el flotador y tal. Y como digo, se compone de life, que es sustantivo, save, que es un verbo, y le añadimos esa R, que ya hemos visto en otras ocasiones, de hecho lo vimos cuando presentamos el word building, para convertir una palabra o para hacer una palabra se convierta en un sustantivo que hable de una persona, ¿vale? Aquí se toma de manera lo de la persona no literal porque el lifesaver concretamente se refiere ¿no? Pues a los salvavidas, a los flotadores y tal. No tengo seguro, habría que verlo. Si también hay referencia quizás a la persona. Yo diría que no, pero y además son unos caramelos muy famosos en Estados Unidos, por cierto. Bueno, que eran los chimos, ¿no? Nos acordamos de eso. Exactamente, pues ahí está. Pues yo creo que los lifesavers estos están basados, o los chimos se basaron en ellos, y tal, porque son unos caramelos con forma de salvavidas, efectivamente. Bueno, y por último, ciertas expresiones que sí también, estas sí lo digo, conviene conocer, que son ecological disaster, que es una catástrofe o un desastre ecológico, ecological disaster, la que decía environmentally friendly, aunque ahí aparece con guión, no es necesario. De hecho, la mayoría de las veces estas construcciones con friendly no llevan guión, pero bueno, si se le pone y tal. Y la que ya hemos visto de global warming o calentamiento global. ¿Vale?
bueno, algunas de estas expresiones o conceptos e ideas ya aparecían en ese texto que vimos, ¿no? De la capa de hielo que se estaba derritiendo. Bueno, vamos a ir avanzando. Vale, aquí tenemos ahora, bueno, el ejercicio es true o false, que es para practicar, es decir, no hay así nada nuevo y tal. Bueno, le echamos un repaso y tal, pero para practicar algunas de esas palabras, como harm, for about, protect, etcétera, que hemos visto antes, ¿no? Fijaos, pero digo, hay otros conceptos que sí nos pueden interesar. En la primera dice, the use of alternative energy, ¿no? Esto de las energías alternativas. Pues muy parecido. Alternative energies, si lo pusiéramos en plural, o alternative energy, energía alternativa, ¿vale? Como por ejemplo solar power, ¿veis? En este caso es la energía solar. Yo sé que es solar porque a power le pongo delante solar power. Si veis, ya digo, yo creo, esto es simplemente una especulación, que muchos de los términos que utilizamos en castellano son traducciones directas de los conceptos en inglés, ¿no? Porque como en tantas otras veces, todo lo que tenga que ver con ciencia siempre viene del mundo anglosajón y luego nos llega al mundo latino, ¿no? Es así, quiero decir, pero bueno, no vamos a ver. Bueno, people that care about the environment worry about pollution, que ya lo hemos visto. It is an important to protect the environment. Cutting down forests destroys plant and animal life. Pollution damages our health. Ya veremos un apartado específico más adelante de la salud, ¿no? Pero para que vayamos familiarizándonos, health significa eso, salud. ¿Ok? Quizá el adjetivo healthy nos suena un poquito más, pues viene de health, que es salud. People save water when they have a bath instead of a shower. Bueno, pues también aquí save se utiliza, ahora no como salvar, sino como ahorrar. Ahorrar agua, save water. Using private car increases air pollution. It is impossible to recycle. It's impossible to recycle plastic bottles, las botellas de plástico, ¿no? Esta que todos utilizamos. Bien, hombre, lo recomendable es que sean rellenables y no como es muy común en Estados Unidos, que se compran los packs esos de 40.000 millones de botellitas, ¿no? Y las van, y las tiran, ¿no? Y las tiran. Toda la preocupación que existe en Europa por el cambio climático en una proporción, o sea, inversamente proporcional, existe en Estados Unidos. No os preocupe. No hay una preocupación, al menos, extendida entre la población, como es el caso de Europa, de que hay que concienciarse y demás. Bueno, eh, aquí hay otro concepto que también aparece por ahí alguna vez, puede que lo hayas escuchado, que es lo que llaman la huella de carbono. La huella de carbono, el concepto a lo que se refiere es a nuestras acciones diarias, etcétera, qué impacto tienen en la contaminación, ¿no? Es decir, lo que hago, cómo afecta al medio ambiente. Bueno, eso es lo que se llama ese carbon footprint o huella de carbono. Exactamente igual. Incluso hay calculadoras ahí en online que te dicen, le dicen un poco lo que hace y te dicen, pues tu huella de carbono es tanto, ¿no? Y demás. Pues eso es el carbon footprint. Ok. Bueno, aquí tenemos algunos waste pollutants, rubbish, chemicals, conservation, ecological disaster, deforestation. Organic food, igual, comida orgánica, ¿no? Sabéis que ahora ya cada vez podemos encontrar eh, en supermercados y demás, ¿no? Estas secciones de eco, comida orgánica y demás, que se supone que es comida en la que en su producción, primero que tienen menos procesamiento y a la hora de hacerlo, de producir esa comida, pues se han utilizado, a lo mejor no se han utilizado pesticidas, no se han utilizado no sé qué. Eso es el organic food. El problema es que es más cara, bastante más cara. En Estados Unidos existe una cadena que además la compró Amazon, que es Whole Brain. Whole Brain, tendrá que mirarlo. Bueno, es muy conocida y sobre todo es conocida por lo tremendamente caros que son sus precios, ¿no? Incluso una vez salió un chiste en Los Simpsons a propósito de eso, carísimo, o sea, muy, muy cara. Te digo, Whole Brain, creo que se llama Whole Brain tal. Y pues eso, son establecimientos donde compras fruta, compras verdura y otros productos, ¿no?
que podemos identificar pues, con eso, ¿no? Orgánico y demás. Pero yo digo, a precios de oro. Many people still don't recycle their rubbish, ¿no? No, perdón, organic food is grown without chemicals, es decir, sin esos productos químicos. Many people still don't recycle their rubbish, la basura, ¿no? An oil spill is an ecological disaster, ¿no? Lo que hemos dicho, ese derrame. Energy conservation, o sea, la conservación de la energía, helps the environment. Um, ok, creo que he equivocado porque sería, oh, that's right, porque, no, perdón, no, estaba bien, pero es organic food is grown without chemicals. Y en el 5 pollutants, es decir, los contaminantes, materiales, productos contaminantes, hacen que nuestra agua sea undrinkable, ¿es positivo o negativo? Esto sí lo podemos deducirlo ya. Exactamente, exactamente. ¿Por qué sabemos que es negativo? Por el an. Dijimos el otro día que el prefijo an, un, delante sobre todo de adjetivos, marcan que ese adjetivo es negativo, ¿vale? Entonces, como dice Julio, pues es que no es potable, ¿no? Pollutants make our water undrinkable, que no es potable. Many animals' home are destroyed as a result of deforestation, la de deforestation. Ok, un poquito más. Ahora, precisamente trabajamos con word building y nos piden que a esas palabras de ahí le coloquemos el prefijo correcto para convertirlo en una palabra que se refiera al medio ambiente, ¿no? For every ton, tonelada, of glass that people recycle, okay, 30 gallons of oil are saved. Gallons, los galones son una medida, es la medida en la que se venden la gasolina en Estados Unidos. Nosotros la compramos con litros, ¿no? 20 litros, 20 litros. Pero en Estados Unidos se utilizan el galón, que es un poco más que el litro. Son varios litros, de hecho. Creo, que puede dar. Vamos, en comparación le sale bastante más barata, ¿vale? O sea, bastante más barata la diferencia entre los precios en Europa. Porque lógicamente Estados Unidos sí es que es productor, Europa no. Y como no, pues hay que pagar. We can't solve environmental problems without international cooperation, ¿no? La cooperación internacional, international. A lack of housing and jobs, es una falta de vivienda y de trabajos in overpopulated cities. Y esto ya lo vimos, recordáis que el otro día cuando hablamos del world building, a través del ejercicio aquel, hablamos de over y el opuesto under. Y over siempre era por encima de y under por debajo de. Entonces, si yo digo overpopulated, es que hay demasiada población. Overpopulated cities, pues son ciudades que están sobrepobladas, superpobladas, pero demasiado, ¿no? Has caused people to move to the countryside. Y me salto la 4, ahora vuelvo. La 5, en cambio, me dice, charity organizations do a lot of work in underdeveloped countries. Es decir, las organizaciones, que digamos la ONG, organizaciones de caridad, hacen mucho trabajo en países subdesarrollados, ¿no? Underdeveloped por debajo, ¿vale? Quedaos con eso porque ese sí suele ver que suele aparecer. Over, por encima, under, por debajo. Y por último, we oppose the use of nuclear power. También lo vimos el otro día. So we went to an anti-nuclear demonstration. Okay. Ok, y por último, y solamente pues, por último de esta ficha nos queda la de los problemas específicos. Me centro bueno, en lo que tenéis ahí, en esas palabras que ya veis que son petrol, air pollution, global warming. Bueno, prácticamente las conocemos y tal. Hybrid cars, los coches híbridos, ¿no? Igual, yo creo que se llaman así por la denominación en inglés, ¿no? Porque híbrido en español, en un principio no tenía esa idea, no tenía o sea, no se refería a elementos artificiales o a máquinas o tal, pero con el coche sí. Bueno, can hybrid cars reduce, creo que es air pollution caused by motor vehicles? People concerned about the worldwide, este worldwide que significa mundial, por todo el mundo.
Lo volveremos a ver con Internet. Esas tres W que vemos en las direcciones son World Wide Web, red mundial, ¿vale? Por eso es el worldwide. So, about the worldwide effects of um, global warming, certainly hope so. Hybrid cars are a cross between a petrol powered, fijaos la estructura, es un adjetivo. Y es un adjetivo que se compone, compuesto, pues, de un tipo de energía primero, y aquí sí con un guión, después la palabra powered, terminada en ed. Y eso quiere decir un vehículo, una máquina, un edificio que funciona con esa energía. Entonces, cuando aquí me dicen petrol powered car, es un coche que funciona, un coche de combustión, que decir, ¿no? Funciona como tal. Imaginaos que dijera a lo mejor un nuclear powered plant, una planta que funciona a base de energía nuclear. Pues esa construcción, tipo de energía, y luego guión y powered, significa eso, ¿no? Que ese sustantivo, el que acompaña ese adjetivo, funciona a base de esa energía. Y si Luis tendría que pagar, digamos, si no lo pones otro, No queda, en este caso sí que no quedaría bien, al ser un adjetivo, o sea, ser un adjetivo que va además suele ir delante de un sustantivo, etcétera y tal, ¿vale? In an electric car, a sophisticated computer system in this, let me check, in this, pues bueno, ahora mismo no, que haría exactamente, oh, environmentally friendly, perdón, exactamente. ¿Ves? Justo, justo lo que has preguntado, Jesús, viene perfecto para explicar esto que viene ahora. Me has preguntado si lo del power, ¿no? Si los adjetivos que se componen con power y tal deben de llevar un guión. Sí. Y fijaos, environmentally friendly, que antes decía yo que no hacía falta, en cambio, si es en esa situación de que va acompañando un nombre y va acompañándolo colocándose delante, también. ¿Vale? Por eso aquí lo introducen también con guión. In this environmentally friendly vehicle controls to switch eh, from petrol engine to electrical engine, ¿no? Del motor engine de combustión a electrical engine, al motor eléctrico. Switch es el cambio, ¿no? Es cambiar, pasar de uno a otro, ¿vale? Aquí se utiliza como sustantivo, vendría a ser como una especie, pues, de ese, ¿cómo decimos? Esto para entender y apagar la luz. Eh, no, eh, no. La pieza, el interruptor. Thank you. Ok. That's right. El interruptor. Y como verbo, pues es eso, cambiar de una cosa a otra, o el interruptor en este caso. Because of this switch, these cars save, ahorran petrol, and damage y daña el medio ambiente far less, ¿no? Menos que los coches normales. Bueno, Arnold Schwarzenegger owns a hybrid car, so do Prince Charles, Brad Pitt, Cameron Diaz, blah, 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 blah. Many of the owners are rich and famous because hybrid cars are more expensive than ordinary cars, sigue siendo así. However, it's clear that these hybrid cars must become more affordable, es decir, affordable, asequibles, que se pueden pagar. Esa es la idea de affordable. If we are to decrease the amount, la cantidad of pollution affecting our environment. ¿Vale? Air pollution affecting our environment. Ok, bueno, no hablan de electrical car o electric car, pero bueno, pues eso sería traducción también, también literal, ¿no? Hybrid cars. Ok, bueno, pues esto es en cuanto a esta parte. Y para cerrar el vocabulario sobre el medio ambiente, vamos al el que dice este de, volviendo, digamos, a la sección de vocabulario, a ese apartado, al archivo que dice Environmental Problems. Pues ahí, este sí está tomado ya del texto, de ese libro, ¿no? Que a veces utilizamos. Y aquí vamos a ver ya específicamente, ¿no? Y un poquito ampliando los problemas medioambientales más comunes. Va a haber algún vocabulario que ya ha aparecido, pero bueno, que incluye y tal.
Como suele ocurrir cuando nos presentan en este libro el ejercicio, el vocabulario en un texto, se destaca en negrita normalmente ese vocabulario, ¿no? Que hay que prestar atención. Bueno, a variety of environmental. Bueno, environmental es el adjetivo de environment, ¿vale? Ya que ha aparecido y salido por ahí. A variety of environmental problems now affect our entire world. As globalization, de la globalización, dice continues. Bueno, parece ser que ahora estamos en lo contrario, pero bueno. As globalization continues, local issues become international ones. So today there are few places in the world that do not suffer from environmental problems. Some of the major problems now affecting the world are acid rain, la lluvia ácida, air pollution, el global warming, hazardous waste. Esto es como toxic waste. Ese adjetivo, hazardous, significa peligroso, ¿vale? Es otra forma de decir peligroso. Hazardous. A ver, un momento, a ver si lo estoy pronunciando mal, que no sería extraño. Esa es una cosa de la que a los que estudiamos inglés y ya tenemos un nivel, más nos causa frustración, por lo menos a mí, ¿no? Es el que, claro, hay palabras cuya pronunciación, pues tienes que imaginar un poco porque nunca te la han pronunciado, ¿no? Hazardous. Okay, that's right. Hazardous, hazardous. Okay. Waste, ¿no? El de los de estos peligrosos, los desechos peligrosos. Ozone depletion. Nosotros lo traduciremos como la pérdida del ozono, ¿no? Cuando había este agujero, que afortunadamente ya parece que está desapareciendo. Pero depletion es el vaciar algo, ¿no? Como sustantivo, el vacío, ¿no? Eliminar, quitar, sacar de algo, ¿no? Eso es depletion. El smog, que es esta combinación como de niebla, pero que no está producida por el tiempo, sino por la contaminación, pues eso sería el smog. Water pollution, overpopulation, rainforest destruction, bueno, pues más o menos estos ya lo hemos visto. Fijaos que dice, no dice solo forest en el último concepto, dice rainforest destruction. Bueno, rainforest hace referencia a las selvas vírgenes. Fundamentalmente viene del Amazonas, de la idea del Amazonas, pero bueno, el término, porque literalmente significa bosque de lluvia. Pero como digo, hace referencia a eso, ¿no? A selvas tropicales, selvas, es decir, a parajes naturales y tal, normalmente no ocupados por él. People are also worried about the greenhouse effect, el efecto invernadero, ¿no? Que esto de otros clásicos que yo hace mucho tiempo que no lo escucho, pero no quiere decir que haya desaparecido, ¿no? Y es literalmente eso. Greenhouse es un invernadero, pues greenhouse effects, el efecto invernadero. Where an increase in the amount of carbon dioxide and other gases in the Earth's atmosphere causes a gradual warming of the surface of the Earth. This global warming is leading to the thawing, y es el verbo thaw, que se escribe así, vuelvo aquí un momento al procesador. To thaw es derretirse, es como melt, exactamente igual, ¿vale? Though y melt significan lo mismo. Y los dos más, quiero decir, no es que a lo mejor though, que a nosotros nos resulta más raro, se utilice menos que yo los he visto un poco por igual, ¿no? Thaw y melt. Bueno, pues, is leading to the thawing of the polar ice caps. Los ice caps, polar ice caps, son lo que nosotros denominamos los polos, el polo norte y la Antártida, ¿no? Pues eso, de forma general en inglés lo llaman polar ice caps. ¿Ok? And all this is causing concern about climate change, el cambio climático, tal cual, literal, climate change. Both human behavior and climate change have led to many animal and plant species, especies, y estas de esas palabras que solo se utilizan en plural, especies, species, en inglés digo, becoming endangered, en peligro, or even extinct, o extinguidas, ¿vale? Endangered, en peligro, normalmente en peligro de extinción, ¿no? En riesgo de extinción, endangered, y el adjetivo extinct, pues que es extinto, es decir, que sean extintos. ¿Vale? Bueno, eso explica lo del over, que hemos dicho antes, overfishing, overpopulated. Bueno, posibles soluciones. Fijaos, dealing with the problems es tratando los problemas, ¿no? ¿Cómo tratar los problemas?
Bueno, ahí tenéis el worldwide que hayamos visto, ¿no? Worldwide efforts are being made to improve the situation. Green, que ya lo he comentado por aquello que siempre el adjetivo relacionado con lo ecológico, el color relacionado con lo ecológico. Green parties and green or ecological policies are mainly concerned with protecting the environment. Conservation organizations are developing nature reserves, ¿no? Esto de las reservas naturales, ¿no? Espacios protegidos, que llamamos aquí, ¿no? Pues igual, reserves, where plants and animals are protected. Some farmers are producing organic food, which avoids, que evita, the use of harmful chemicals. Fijaos, antes veíamos hopeful, que como adjetivo, ¿no? Indicaba esperanzador. Pues aquí tenéis, a partir de harm, que es sustantivo o verbo, le añado esa terminación full y hago el adjetivo dañino. Harmful chemicals, ¿no? Químicos, o sea, productos químicos dañinos. More companies try to behave in a way that is environmentally friendly or ecologically sound. Esta es más rara, yo esta la he visto menos. Que es como eh, ser sensato desde un punto de vista ecológico. Es lo que vendría a significar ecologically sound. Aquí sound se toma como un adjetivo que indica eso, sensato, cuerdo. ¿Ok? Societies attempt to dispose of waste. Literalmente es deshacerse de los residuos. El verbo dispose, que puede ir acompañado de la preposición of, si yo digo de lo que me deshago, significa eso. Deshacerse, eliminar, tirar, dispose of, ¿vale? O dispose. En este caso, como es dispose of waste, pues sería eso, ¿no? Como deshacerse, ¿no? De los residuos. In a more responsible way, like for example, recycling as much as possible. People aim to reduce their carbon footprint, reduce, by using car less so that they cut down on their use of fossil fuels, ¿no? Los combustibles fósiles, ¿no? Que haría esta campaña de, ¿sabes que el CEPSA pues, ha cambiado el nombre, ahora se llamará MOEVE, y ya no es rojo, es azul, y entonces hay una campaña que a mí, no sé, me provoca un poco, exactamente, no sé, me da un poco de cosa, no sé por qué, porque es como que se despiden de los dinosaurios que se van a morir, o yo qué sé, bueno, la sensibilidad con las mascotas y esas cosas. Pero bueno, pues porque realmente gran parte de esos fossil fuels, pues son esos dinosaurios que se extinguieron en su momento, proceden de esos dinosaurios, ¿no? For example. Ok, and finally, pues algunos términos importantes y digamos las palabras que se pueden crear o derivar a partir de esos términos. Bueno, pues de globalization tenéis el verbo globalize, el adjetivo global y el adverbio globally. The environment, el medio ambiente, o environmentalist, que es la persona que se dedica a cuidar o trabajar sobre el medio ambiente, tenéis environmental como adjetivo y environmentally como adverbio. Pollution, contaminación, pollutant, contaminante, tenéis el verbo pollute y el adjetivo polluting. Destruction, destroy, destructive, destructively. Disposal, que es o sea, el nombre, el sustantivo para hablar de esa, ¿cómo diríamos en castellano? Bueno, pues de ese hecho, de ese proceso, ¿no? De ese fenómeno de eliminar la basura. Pues tenéis el verbo dispose y disposable. Eh, Aquí en los productos que llamamos de usar y tirar o que no se pueden reutilizar, pues no recuerdo exactamente qué ponen en las etiquetas, ¿no? O de un solo uso o algo así. Bueno, ese disposable es el adjetivo que aparece en muchos productos cuando lo ves en inglés y demás, indicando eso, que es de un solo uso, lo que se puede una toallita o no sé qué. ¿Cómo? Desechable, exactamente. Esa es la idea, desechable. Disposable. Y por último, reduction, la reducción, pues reduce el verbo y reduced el adjetivo. ¿Vale? Bueno, aquí hay bastante y tal, ¿no? Pero como veis, además, aquí yo creo que es más evidente que en otros casos, pues cuáles son los importantes. Bueno, pues creo que aquí termina así. Terminamos aquí esta parte.